Hace unos años, yo tuve una tía abuela, que tuve la oportunidad de predicarle, de enseñarle del evangelio. Y ella vivía con su esposo, mi tío, ambos ya fallecidos, tíos abuelos. Am, pero mi tío abuelo tenía problemas mentales ya, tenía demencia senil, perdón. Y derivado de ello, ella sufrió muchos desprecios, abusos y tenía un gran desgaste en su vida. Pero ella, como buena católico romana, decía, bueno, esta es mi cruz y con esa cruz yo entraré al cielo con todo y chanclas. A mí me tocó hablarle y mostrarle cómo la palabra enseña que la bienaventuranza por el sufrimiento no es por un sufrimiento cualquiera, sino que es por el sufrimiento que se hace en el nombre de Jesús, por el sufrimiento que deriva de la justicia. Ello la ofendió. Ella se sintió ofendida porque creía que se estaba ganando el cielo. Ya nunca más quiso escuchar el evangelio, por lo menos de mi parte, se aferró y rechazó la gracia de Dios. Esa es una falsa creencia que hay, que el sufrimiento nos gana la eternidad. Pero también hay otra falsa creencia, que se dice que hay personas que hablan del falso evangelio de la prosperidad y te dicen que si tú profesas ser cristiano, vas a evitar el sufrimiento de la vida. Am, Crean una falsa confianza para ser salvo o generan amargura y frustración en aquellos que profesan ser creyentes y ven el sufrimiento en sus vidas. Incluso este tipo de creencia, este tipo de entendimientos falsos pueden llevar a otros a la perdición. ¿Por qué? Porque buscan llevar a las personas a una vida libre de sufrimiento y dolor. ¿Acaso no está de moda la crianza respetuosa, que solo tiene por resultados a niños malcriados que no saben aburrirse? ¿O una generación de cristal a la que les dices algo que es diferente a lo que piensan y se sienten ofendidos, víctimas, sintiéndose víctimas? Y en general esa cultura de victimización que hoy existe y que es tan propensa a tener las personas, en el que todo mundo es culpable, menos yo. El problema de ello es que todos estos estilos de vida no son más que vidas que son alfombras para ir al camino al infierno. Sí, sin sufrimiento, sí, sin dolor, pero con un destino de perdición. El título de esta predicación es Consuelo divino en medio del sufrimiento. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Vamos a orar.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque es tu providencia, tu soberanía que nos trae aquí, tu gracia que nos permite reunirnos en paz, poder leer, analizar, estudiar, meditar en tu palabra. Muchos atravesamos sufrimientos, aflicciones, dificultades, no solo hoy, no solo en esta semana, sino muchas veces por muchos años. Te rogamos que tu palabra traiga consuelo a nuestros corazones. Te rogamos que tú obres en cada uno de nosotros. Si hubiera alguien que no te conozca, ten piedad, y si es de los tuyos, tráelo a tus pies en arrepentimiento y fe. Al resto, a tus hijos, te rogamos que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos vivifiques a través de tu palabra, y en todo ello, que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, te pedimos y agradecemos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén. Esta carta, la segunda epístola de los Corintios, o a la iglesia de Corinto, fue una iglesia, esta iglesia fue una iglesia establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. Probablemente la carta fue escrita en Filipos a mediados del primer siglo. Es en este lugar, en Filipos, donde se encuentra con Tito, quien viene de Corinto y le trae algunas noticias de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Él le dice que en la iglesia de Corinto había una mayoría paulina, es decir, una mayoría de miembros de esa iglesia que estaban a favor de que Pablo, de las enseñanzas de Pablo, pero había una minoría opositora. El propósito de esta carta son varios, pero los que nos vamos a ocupar es que, por un lado, es acabar esta disputa que había en la iglesia de Corinto, esta división que había en el pueblo, en esa iglesia. Y también alentar a los miembros de la iglesia, a los creyentes, en el sufrimiento y padecimiento que ellos estaban sufriendo. Una de las principales críticas que sufría Pablo era que lo veían sufrir, lo veían ser perseguido, apedreado, y decían: ven, no tiene el favor de Dios. Y justamente Pablo va a atender este punto aquí. Pablo va a presentar, como lo vamos a ver, un entendimiento bíblico acerca del sufrimiento. Las aflicciones que no son más que la encarnación de la cruz de Cristo en su iglesia. Una habla de la fortaleza de las acciones de gracias, el contentamiento, que son la manifestación del poder y el amor de Dios en respuesta a esas aflicciones. Pablo presenta el sufrimiento como una forma de avanzar la gloria de Dios. Vamos al texto. Vamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito, hablando de Dios, está hablando de una alabanza, está dándole gloria a Dios. Es un término que se usa exclusivamente en el griego, en el Nuevo Testamento, para Dios. No se usa para las personas, sino solamente para Dios. Fíjense la forma en que lo dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al hacer esta referencia, está refiriendo justamente a la Trinidad, a la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Dios se reveló a través de su Hijo unigénito, nos dice Juan y el autor de Hebreos. Y aquí vemos la relación que existe entre el Padre eterno y el Hijo también eterno unigénito. Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él. Jesús es Dios, Pablo no lo está negando, pero al mismo tiempo Pablo reconoce la plena humanidad de Cristo. Solo Jesucristo es el único ser que es Dios y hombre, y solo así es que pudo salvar a pecadores como tú y yo, que somos humanos, y acercarnos al ser divino. Al mismo tiempo, vemos entonces que este reconocimiento de la humanidad no niega la deidad de Jesucristo. Si nosotros ponemos atención, dice nuestro Señor Jesucristo. Señor habla de la soberanía de Jesús. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Les escribió a los Corintios en su primera carta. Está hablando de este Dios soberano. No niega entonces su deidad. Nosotros somos sus criaturas, Él es nuestro Señor. Pero también dice Pablo, Jesucristo.
Al referir Jesucristo, nos habla justamente de la segunda persona, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad en su naturaleza humana. Es así que Él es el mediador, el Cristo, el Mesías prometido. Así, Pablo nos está presentando a Jesús, Dios y hombre. Pero ¿qué dice después? Padre de misericordias. Fue la misericordia de Dios la que sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Fue la misericordia de Dios que preservó un remanente y que lo regresó del exilio después de haberlos castigado. Fue la misericordia de Dios que Daniel, estando en el exilio justamente, eh, que dice Daniel que la misericordia es algo propio de Dios. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel 9:9. Es algo suyo, es algo de él, es algo propio de Dios ser misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en ejercer misericordia, nos dice el profeta Miqueas. ¿Cómo lo hace? Perdonando la maldad y olvidando el pecado. Ese es el Padre de misericordias. Pero la forma en que está diciéndolo Pablo, Padre de misericordias, es que nos está diciendo, Él es infinitamente misericordioso. Acompáñenme al Salmo 103, versículo 11, por favor. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esta gran misericordia que nos la presenta en una forma de lenguaje humano hasta la altura de los cielos. Es infinitamente grande esa misericordia. Pero no nos equivoquemos, no pensemos que es una misericordia barata. Es una misericordia que llevó a su propio Hijo a la cruz para que la justicia fuera satisfecha y Él misericordiosamente pudiera perdonar a todo aquel que se arrepiente y cree verdaderamente. Este Padre de misericordias, el término misericordias, está hablando concretamente de compasión. ¿Qué implica la compasión? Que Dios ve nuestra condición y se compadece. No se queda diciendo desde lejos, bueno, pobre. No, se compadece, actúa, se acerca a nosotros para traer consolación. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Adoración, alabanza, agradecimiento. Pero Pablo usa otro término más. Dice Dios de toda consolación. La raíz griega de la palabra consolación, de alguna u otra forma, se usa para referir a cada una de las personas de la Trinidad. Cristo, antes de partir, nos anunció que enviaría a otro consolador. Juan 14:16. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Sin duda, al hablar de otro consolador, ya por sí se está refiriendo a sí mismo como un consolador. Pero también vemos que Cristo es referido como consolador. Cuando dice Juan en su primera carta, Él es nuestro abogado. Este término abogado es el mismo término usado por Cristo para referir al Espíritu Santo. Pero ¿qué encontramos en esta carta? Pablo está hablando del Padre como el Dios de toda consolación. Esta consolación es una consolación que venía siendo anunciada desde el Antiguo Testamento. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Yo soy su consolador. Como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a ustedes. Todas esas son citas de Isaías anunciando este carácter consolador, misericordioso de Dios. Consolador es aquel que está al lado de uno para ayudar, para asistir, para guiar, para interceder y consolar. No es un simplemente ya pasó. No, Dios está al lado de sus hijos consolándolo.
está implorando, está exhortando, está consolando, confortando el dolor que sentimos. Él, en ese actuar que muchas veces no lo percibimos tan claramente, nos está alentando y al mismo tiempo corrigiendo. Pablo nos habla de ese Padre de toda consolación. Padre, nos refiere a Dios como un padre compasivo. Salmo 103, versículo 13, por favor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es presentado así como ese Padre que se ocupa de sus hijos y que los consuela, los cuida. Esa comprensión de Dios como un Padre compasivo, solo la vamos a poder apreciar cuando dependamos plenamente de Él, de su soberanía y de su amparo. Ahora, veamos algo, porque no nos presenta Pablo a un consolador cualquiera. Él está diciendo, Él es el Dios de toda consolación. Él, Dios, y solo Él tiene todo el poder y todo el amor suficientes para fortalecernos y consolar a los suyos en toda circunstancia. En toda circunstancia. No importa qué estés atravesando, si eres su hijo, si le temes, Él es Padre, Dios de toda consolación para tus aflicciones. Sufrimiento y consolación. En nuestro pasaje, si nosotros prestamos atención, pudimos ver que 10 veces refiere la idea de consolar. Tanto consolación como consolar, es la misma idea. Y ya vimos nosotros que consolar trae esa idea de confort, de un Dios cercano que nos alienta, que nos exhorta, que nos exige seguir adelante. Pero la repetición constante de este punto, consolación, consolar, consuelo, nos hace que busquemos a profundidad el consuelo divino para nuestras vidas. Así como vemos esta idea de consolación y consuelo 10 veces, vemos 8 veces referencias a sufrimiento, sean tribulaciones, aflicciones, padecimientos o sentencia de muerte. Así lo presenta Pablo. ¿De qué está hablando? De esa estrechez, de esa angustia, de esa persecución, de la tentación, de la prueba. Algo que se sufre, la adversidad y el dolor y las emociones resultantes de todo ello. Son estos dos puntos los centros de nuestro pasaje. Sobre ellos es lo que debemos de hacer. Para ello, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que habló antes de partir, porque Él habló palabras de consuelo. Pero antes de ello, reconozcamos una realidad. La aflicción es algo común en este mundo. Desde la caída del hombre, el hombre está afligido. Dice Salomón, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Eclesiastés 2, 22 y 23. Esa es la realidad. Estamos en un mundo caído en el que el sufrimiento y la aflicción son el pan de todos los días. La tristeza por sí misma que genera todo este padecimiento no debe de concebirse como un fin. Pero si el dolor, el sufrimiento, la aflicción conducen al arrepentimiento, gloria a Dios. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios. Segunda de Corintios 7:9. Este sufrimiento, si tiene por fin el llevarnos a los pies de Cristo, gloria a Dios. Nos gozamos no en el sufrimiento por sí mismo,
sino en el resultado de ese sufrimiento. No porque hayas padecido, sino porque te has arrepentido. Ese es el motivo del gozo. Pero debemos de entender algo. El sufrimiento, la tristeza que resulta del sufrimiento, no es lo mismo que arrepentimiento. Sin Cristo, sin Cristo, el sufrimiento, la aflicción en este mundo es nada. Es nada, solo es principio de dolores, porque van a continuar en el infierno eternamente. Jesús sabía que sus discípulos experimentarían aflicción. Jesús no es indiferente a nuestro sufrimiento. En Apocalipsis podemos ver cómo Él conoce todas nuestras aflicciones, todas nuestras tribulaciones, todas las pruebas que nosotros atravesamos son conocidas por Cristo. Pero ¿qué dice en Juan 16:33, por favor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo estaba a punto de partir. Cristo estaba hablándoles a sus discípulos en el aposento alto, los últimos discursos antes de su partida. Después regresaría y les hablaría después de la resurrección, pero ellos verían esta aflicción y se sentirían solos. ¿Y qué les está diciendo? Sí, en el mundo van a tener aflicción. Eso no va a cambiar. No crean en esos falsos evangelios de la prosperidad, pero en mí, en Cristo, tendremos paz. Confiemos en Él. El problema con todos y cada uno de nosotros es que tendemos a ver solo el hoy y el ahora. Olvidamos la perspectiva eterna. Hicieron una prueba con niños pequeños, en donde les ponían un dulce adelante y los dejaban solos, pero les prometían, si no te lo comes, cuando regrese, te voy a dar 5 dulces más. ¿Y qué pasaba? Se comían el dulce. No se aguantaban. Así somos nosotros. Como esos niños pequeños que no vemos el futuro, no vemos la eternidad y nos preocupamos por el hoy y el ahora. ¿Qué dice Pedro? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Es a través de muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La tribulación, la prueba, forma el carácter de los hijos de Dios. Es así como Dios nos conforma a Cristo a través de tribulaciones y aflicciones. Dice el autor de Hebreos, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al principio la aflicción no se disfruta, es dura, genera lágrimas, pero en los hijos de Dios, después de ello, hay un fruto de justicia, hay una conformidad al carácter de Cristo. Es importante que entendamos que no toda aflicción, no todo sufrimiento es consecuencia de un pecado en particular. Estamos en un mundo caído, pero es Dios formando el carácter de su pueblo. Como alguien dice, nuestros músculos espirituales son fortalecidos a través de la prueba. Por eso, y justamente por eso, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Al final, Pablo nos presenta esta perspectiva, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo repito, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero llevo años en la aflicción. No importa. Si nosotros lo comparamos con la vida eterna, es un mero momento el que estamos atravesando. ¿Y cuál es el resultado? Un peso de gloria eterno. Es como si pusiéramos en la balanza
Por un lado, las tribulaciones temporales y por el otro lado, la gloria eterna. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es más importante? La gloria eterna. No desfallezcamos, mis hermanos, no perdamos la fe por los problemas temporales que estemos enfrentando. Lejos de verlo como una herida permanente, veamos la tribulación como algo que nos prepara para la gloria venidera. El beneficio, lo repito, no está en el sufrimiento mismo. No es que seamos sadomasoquistas, es decir, que disfrutamos el dolor. No, el beneficio está en la perspectiva eterna con la que veamos nuestras vidas temporales. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Nuevamente Pablo recordándonos acerca de este punto de cómo las aflicciones temporales no tienen comparativo con la gloria al lado de nuestro Dios. En Cristo, el sufrimiento que tenemos, que sufrimos aquí, tiene un final feliz. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No podemos negar la realidad de la aflicción. Estamos en un mundo caído. Y si somos verdaderos hijos de Dios, es un hecho que lo vamos a sufrir. Pero hay un peso eterno en ese sufrimiento. Por eso, tengamos cuidado. Cuidado cuando pasamos por alto la perspectiva eterna. Porque cuando perdemos de vista esa perspectiva eterna, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? A nuestros hijos les vamos a decir, dejaré que mi hijo se divierta en el mundo, porque finalmente yo no puedo salvarlo. Cuando nosotros olvidamos esa perspectiva eterna, estamos olvidando que Dios es soberano. No solo Dios ha determinado los fines, sino también los medios. Si a nuestros hijos les dio padres cristianos, es una gracia para que seamos instrumento para hacer tropiezo para lo malo y los instruyamos en la vida piadosa. Es una prueba para todos nosotros, porque va a mostrar nuestra obediencia y nuestra fe en cómo atacamos el sufrimiento propio y en el de otros. ¿Acaso no creemos en la eternidad y hemos de actuar conforme a la vida eterna? Es así como deberíamos de preguntarnos en cada cosa que enfrentamos, propia y de otros. Hay un consuelo divino. Versículo 4, voy a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo nos está diciendo, este Dios soberano, este Dios eterno, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, es el que nos consuela. Pablo nos está hablando desde su propia experiencia personal. Pablo conocía en carne propia la paradoja de la que habló nuestro Señor Jesucristo en la noche antes de su crucifixión, cuando Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, para que en Él, en Cristo, tengamos paz. Porque en medio de un mundo caído tendremos aflicción. Es una paradoja, no una contradicción, solo es aparente la contradicción. Pero en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, vamos a tener paz, pero en Cristo. Y una paz que el mundo no puede dar. Pablo en ese momento era un fariseo. Pablo no estaba presente en el aposento alto para escuchar las palabras de Jesús consolándolo, pero Pablo conoció estas verdades en su propia carne. En la medida que cada uno de nosotros vamos avanzando, conociendo personalmente a Dios, vamos conociendo más de su carácter,
Vamos viendo cómo Él es bueno, cómo Él nos ayuda y nos consuela. El salmista, conocedor de Dios, dice lo siguiente, Salmo 71:20 y Salmo 86:17. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Fíjense cómo el salmista no está negando la soberanía de Dios. Es Dios el que lo hizo ver esas angustias y esos males, pero ese mismo Dios el que le da vida, el que lo levanta. Salmo 86:17. Tú, Jehová, me ayudaste, me consolaste. Ese Dios soberano al que podemos llamar Padre si nos hemos arrepentido y creído, es el mismo Dios que nos consuela. Pablo, también como su Señor, fue un hombre experimentado en pruebas. Muchas veces estuvo a punto de morir, fue encarcelado, apedreado, azotado. Pero él sabía el consuelo que solo Cristo, el verdadero despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, el único que nos puede dar un verdadero consuelo eterno. Por eso Pablo también escribió, nadie se inquieten por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. ¿Sufrimos? Sí. ¿Tenemos aflicciones? Sí. Pero conocemos a este Dios precioso que nos consuela. Pablo nos está hablando de la bondad de Dios en medio de tanta aflicción. Y en medio de tanta aflicción, lo que sale de su boca no es queja, es acción de gracias. Aprendamos a ver la bondad de Dios en medio de la aflicción, con contentamiento, con agradecimiento a Dios. Ya vimos que el sufrimiento, la aflicción y las pruebas tienen un propósito eterno, forman nuestro carácter. Pero aquí encontramos otro propósito que tiene. Y ese propósito es consolar a otros, para que nosotros sufrimos y somos consolados, para que podamos consolar a otros. El consuelo que cada uno de nosotros recibe como hijos de Dios no es para guardarlo egoístamente. No somos consolados para que vivamos cómodamente. No, hemos sido consolados para que podamos servir a otros, para que seamos canales a través de los cuales Dios, no nosotros, Dios consuele a los demás. Este consolar a otros nos va a alejar del trato frío e impersonal con los hermanos. Ese sufrimiento nos hace empatizar con el sufrimiento de otros. Hemos sufrido rechazos, menosprecios de familiares, de otrora amigos que se decían que estarían con nosotros y ya nos dicen no porque eres aleluyo. Hemos sufrido desprecios en trabajos. Hay hermanos que han sufrido encarcelamiento y muerte a manos de paganos y gobiernos impíos. Es por eso que a veces nos duele tanto que personas padezcan esos sufrimientos con los que nos identificamos y que queremos canalizarlos al Dios del consuelo, pero lo rechazan. Pero es ahí también donde la soberanía divina nos debe de consolar. Gloria a Dios que hemos sido consolados. Aquel que rechaza a Cristo y rechaza su consuelo es responsable de ello. Muy importante entender esto. Nosotros no somos quienes damos el consuelo divino. Fíjense cómo lo dice el texto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No soy yo el que voy a dar los medios para consolar a una persona. No, es llevar a la persona para que sea consolada por Dios. Somos canales para que aquellos que sufran lleguen y conozcan al Dios de toda consolación. Ese desafortunadamente es el error de muchas iglesias. Procuran un alivio temporal,
a las personas. Les mienten diciendo que son amados por Dios en medio de su pecado y depravación. Les dicen amarlos y les proveen los medios para que estén tranquilos aquí. Pero cruelmente no los conducen a atender su verdadera necesidad, que es su rebelión contra Dios. Los aborrecen. Hemos experimentado el sufrimiento, mayormente hemos experimentado el consuelo divino. Conduzcamos a otros a que experimenten no un alivio temporal, el consuelo divino. Un consuelo que va de la mano con el aliento, con la exhortación, con la corrección, el ser fortalecidos en Cristo. Hay veces que el consuelo no necesariamente implica corrección, pero no neguemos que también es parte de ella. Una consolación que lleva más consolación, versículos 5 y 6. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es el mismo Cristo que lloró afuera de la tumba de Lázaro, que le dijo también a la viuda que había perdido a su hijo, no llores más. Es el mismo Cristo. En ambos casos, Cristo sabía que iba a resucitar a los muertos, a Lázaro y al joven. Pero en ambos casos, Dios se presenta a sí mismo, Dios encarnado, mostrando compasión por sus hijos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:18 y 4:15. Jesús, Dios encarnado, se presenta como ese Dios de consolación. Conoce nuestras debilidades, las vivió y se compadece por nosotros. Nunca pensemos que Dios es indiferente a lo que estamos padeciendo, pero hagámosle caso a sus palabras. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Creamos en Él y en sus palabras. Fíjense cómo Pablo dice que habla de las aflicciones de Cristo. No estamos hablando de las aflicciones que sufrió Cristo en la cruz para ganar, para salvarnos. Esas concluyeron. Él mismo dijo, consumado es en la cruz. Pero son sus aflicciones porque su pueblo está unido a Cristo. Si nos hemos verdaderamente arrepentido y creído en Él, estamos unidos a Él, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida carnal, se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entregados a muerte. Cristo se manifiesta en la fuerza que nos da en la adversidad y en el evangelio, en el avance de su evangelio a pesar de la oposición. ¿Cómo lo hace? A través de vasos de barro como tú y como yo. De una u otra forma, Cristo es magnificado. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también es magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ya sea una vida fiel de sus hijos o una muerte con la esperanza en la vida eterna, es una manifestación, una magnificación, una exaltación de Cristo en nosotros. Es una paradoja, nuestra muerte física mientras la vida espiritual está operando. Pero veamos algo, lo que los opositores de Pablo estaban usando para atacarlo, sus sufrimientos, sus encarcelamientos,
Dios lo usa para fortalecer a los creyentes. Creyentes que aún hoy leemos y volteamos a ver su vida y podemos animarnos a seguir adelante. Hemos de vivir una vida de entrega por amor y agradecimiento a Dios y amor a los suyos. Dice Pablo, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Por amor lo soportamos, por amor seguimos, por amor buscamos que otros sean alentados y sean llevados a los pies de Cristo y sus hijos acogidos así. Cuando nosotros dejamos de perseverar o cuando nosotros dejamos de conducir a otros a Cristo, cuando les procuramos bienes temporales y no el bien eterno, no nos equivoquemos. Somos faltos de amor y somos mal agradecidos con Dios. Nosotros hemos de perseverar para que Dios nos use en salvar a los suyos. Esta unión con Cristo llevó a los profetas del Antiguo Testamento y a sus apóstoles a sufrir, pero también identifica a todos y cada uno de nosotros si somos verdaderamente sus hijos. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ojo, no está hablando del sufrimiento que deriva de nuestros propios pecados, ni el sufrimiento que deriva de las consecuencias de nuestros pecados. Es el sufrimiento por ser hijos de Dios. Dice Pedro, pues qué gloria es si pecamos, si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, para que también porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El sufrimiento que deriva de nuestro pecado no es del que está hablando Pablo. Está hablando del sufrimiento que es por causa de Cristo, por causa de la justicia. Es el sufrimiento en un mundo caído en el que los cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, padecemos con la cabeza de ese cuerpo, que es Cristo mismo. Es un sufrimiento a través del cual Cristo va edificando a su iglesia. Y no se trata de que estemos buscando ser mártires y sufrir, pero sí se trata de estar dispuestos a sufrir con gozo, con alegría, con agradecimiento lo que Dios haya dispuesto para nosotros, aceptando la voluntad de Dios por su nombre y por su evangelio. Porque aunque no lo veamos con nuestros ojos terrenales, es un regalo de Dios. Porque a ustedes les ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Filipenses 1:29. Policarpo, uno de los padres de la iglesia, discípulo de Juan el apóstol, era una amenaza para el imperio romano. ¿Por qué? Porque él se rehusaba a confesar que César, el, el emperador, era el Señor. Él, como buen cristiano, decía, no, el único Señor es Cristo. En un juicio, él tuvo la oportunidad de negar a Cristo. Y esta fue su respuesta. Durante 86 años he sido siervo de Cristo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Rey que me ha salvado? Murió en la hoguera, quemado vivo. Pero él también dijo, te doy gracias porque me has juzgado digno de esta hora. Gracias a esa unión con Cristo, aún en sus padecimientos que sufrimos, nuestro texto nos dice que para la consolación y salvación de otros lo sufrimos. El recibir la gracia de Dios para soportar un sufrimiento piadoso, el ser consolados, no es la causa de la salvación, es la muestra de la salvación. ¿Cómo respondemos?
¿Cómo respondemos ante los sufrimientos, ante las aflicciones? Es solo por medio de Cristo que somos consolados. Jesús afirmó: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y bienaventurados cuando si por causa por mi causa son vituperados y les persiguen. Más aún, él dijo: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. No porque el sufrimiento nos gane algo, sino porque nos identifica con Cristo. Sí, padecemos como todo ser humano, pero la diferencia es que Cristo nos sostiene. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Es el consuelo de Cristo que se manifiesta en sus hijos para mostrar cómo Él está habitando en nosotros. El que otros padezcan por lo mismo y sean consolados no es la causa de la salvación. Nuevamente, es la muestra. Nosotros sufrimos, ayudamos a otros que sufren. Nosotros somos consolados, no somos esperanza y motivación para que otros también perseveren y consuelen. Finalmente, el Espíritu Santo es el sello de Dios que nos da vida eterna y que nos hace esperar con gozo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para la eternidad. ¿Qué mejor que esa garantía que una eternidad con Cristo y no en el infierno? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Es el Espíritu en nosotros, su presencia, que nos da garantía de vida y señal para la resurrección. No importa lo grande de tu sufrimiento, mi querido hermano, ese sufrimiento no nos separa de Dios, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos muestra tanto la mano soberana de Dios como su propósito redentor en todo sufrimiento o aflicción que estamos enfrentando. Pablo habla de una esperanza firme, versículos 7 y 8. Y nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La esperanza de Pablo es firme. ¿Por qué? Porque la consolación divina opera en verdaderos creyentes, una salvación que no se pierde. Es así como Dios nos hace aptos para participar de la gracia. Colosenses 1, del 11 al 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Es así que ese consuelo divino revela la gloria, el carácter, los atributos de Dios en sus hijos. Por eso Pedro mismo nos dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña los aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Sí, padecemos, sí sufrimos, pero la paciencia y la fe en la persecución y las tribulaciones es muestra de que estamos unidos y hemos sido considerados dignos para el reino de los cielos, lo dice Pablo en Tesalonicenses. Solo es un momento de sufrimiento en comparación con la gloria eterna. Durante este momento de sufrimiento, Dios nos guarda. Dios nos cuida en la tentación. Dios nos cuida en la enfermedad. Él nos preserva de obra mala y nos preserva para su reino. Su presencia está con nosotros. Consideremos las moradas eternas que Cristo ha ido a preparar para los suyos. Consideremos
la suficiencia de la gracia que da a su pueblo que padece. Consideremos que somos herederos junto con Cristo. Más pronto que tarde, nos dice Apocalipsis, que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Por eso es que somos bienaventurados en medio del sufrimiento y la aflicción. Y ojo, dice Pablo, somos compañeros, participantes unos con otros, sufrimos como hermanos, unos con otros, hermanos a lo largo de la historia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Te gozas con tus hermanos? ¿Padeces junto con tus hermanos? Esto que aconteció, que dice Pablo que le aconteció en Asia, no sabemos a ciencia cierta qué fue. Pudo ser en Éfesos, como dice Hechos 19. Pablo se veía perseguido, encarcelado, apedreado y demás. Y Pablo, en este texto pasa de presentar lo que es el sufrimiento general a hablarnos en concreto de su experiencia. Un ejemplo específico. Le querían matar porque en Éfeso querían defender a su diosa Diana. Pudo haber sido persecución, pudo haber sido enfermedad, pero ¿qué nos dice Pablo? Él perdió toda esperanza de vida terrenal. Fue tal la persecución que sufrió Pablo que puso a prueba su fe en la vida eterna y en la resurrección. Lo cierto es que sin importar la prueba, el sufrimiento o la aflicción, en el creyente siempre vamos a estar acompañados de las consolaciones de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja a sus hijos solos en las pruebas. Muerte que es vida, versículos 9 a 11. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Sentencia de muerte. Es la experiencia última de la muerte al yo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una de las principales enseñanzas del sufrimiento, la aflicción y la prueba es despojarnos de todo, para que no nos quede nada más a que aferrarnos sino a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios se perfecciona en las debilidades de su pueblo. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Cristo es suficiente, basta, permanece, siempre está disponible para el corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Hay un dicho que dice que una cadena se rompe por el eslabón más débil. La única forma de que una cadena sea irrompible es que cada eslabón sea sostenido por Cristo. Cuando nosotros, en medio del sufrimiento, de la tribulación y la prueba, nos guardamos lo más mínimo para que sean nuestros medios, nuestras formas, como yo quiero, mi esfuerzo, yo lo logré, y no la gracia de Dios, vamos a fracasar. Y Dios nos lo va a quitar. Y como le digo a mis hijos, o por las buenas o por las malas. Pero Dios lo va a quitar. Es la debilidad y el fracaso humano el que abre la puerta al poder y la gracia divinas. Cuando nuestro orgullo pretende detener la mano de Dios, solo queda una más dura y dolorosa lección. Dice Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ese es el peligro de evitar los sufrimientos por medios meramente humanos, porque nos va a dar una falsa sensación de autonomía. Cuando estemos en esas situaciones, mis hermanos, oremos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción y gracias. Oremos. Acción de gracias, con contentamiento, con agradecimiento. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias. Veamos el peso de gloria que hay en ello, porque Dios está obrando en nosotros. Pablo confiaba plenamente en la soberanía de Dios. Sin duda, sus cartas nos lo muestran. Pero recordemos, la soberanía de Dios implica tanto los fines como los medios. Y uno de los medios es la oración. Por eso les está diciendo, les está hablando de esa oración. Dios escucha a su pueblo y Cristo intercede. Dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos por los hermanos en dificultad. Oremos por quienes predican y enseñan. Pablo lo pidió. ¿Cuánto más nosotros lo vamos a necesitar? ¿Cuál es el resultado de las muchas oraciones de muchas personas? Que se multiplican las acciones de gracias. ¿Por qué? Porque ven la respuesta a esas oraciones. Pablo demuestra su confianza en Dios. ¿Qué dice? Dios nos libró, nos libra y nos librará. En el pasado, en el presente y en el futuro, Dios libra a sus hijos. En el pasado, seamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. En el presente, demostremos confianza en Dios en el día a día. En el futuro, oremos y supliquemos a Dios. Siempre enfrentaremos dificultades en este mundo. Siempre necesitamos de la gracia divina. Ya estoy llegando al final de mi tiempo, pero no quiero irme sin conclusión y aplicaciones. Si tú, amigo, nos visitas, no te has arrepentido y estás sufriendo, no olvides esto. Tu sufrimiento es principio de dolores si no te arrepientes nunca. Recordemos la advertencia de Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hoy es el día para volverse a Dios. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, las maldiciones que Dios decretó, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Arrepiéntete y que esos sufrimientos tengan un propósito eterno. Si ya te has arrepentido y estás sufriendo o estás siendo disciplinado por Dios, cuando ese fruto de tu aflicción es conformidad a Cristo, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. No nos quejemos, demos gloria a Dios, porque Dios está con los suyos. Alentemos unos a otros, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Esforcémonos, tomemos aliento, dice el salmista. Sepamos que Dios
nos cuida en medio de la aflicción. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Tenemos temor santo o un temor servil? Alentémonos, busquemos a Dios. El justo Job dijo: he aquí, aunque me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. La confianza de Job en Dios no se perdió, se fortaleció. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros declarar como Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el mundo dicen que todo tiene solución menos la muerte, pero Cristo ya venció. Cuando el pueblo estaba a punto de ser llevado al exilio, estas son las palabras que Dios le dijo a su pueblo a través de Isaías. En aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ese pueblo veía la salvación en un futuro. Hoy nosotros vemos esa salvación cumplida, ese reino inaugurado y a punto de ser consumado.